Muy buenas tardes a toda la audiencia de Sanamente. Feliz año nuevo. Ya estamos en el 2026 con un nuevo año, 365 nuevos días, nuevas oportunidades para seguir avanzando, para seguir creciendo, para seguir desarrollándonos, tanto en lo personal como en lo profesional. Así que en esta ocasión, querida audiencia, queremos desearles desde Sanamente que este sea un excelente y productivo y exitoso año 2026 para cada uno de ustedes que siempre están con nosotros, nos escuchan, nos siguen, nos acompañan y son la razón de ser de este programa que nosotros lo realizamos para ustedes con mucho gusto, con mucho amor y con mucha dedicación. Entonces, dicho esto, quiero, antes de comentarles cuál va a ser el primer tema del año, quiero saludarle y darle la bienvenida a mi colega, el licenciado Jesús Cardoso. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes, licenciada Javichi. Un gusto estar nuevamente con la audiencia de este espacio de multimedia RS Online Sanamente. También un agradecimiento a todo lo que es el Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones que nos mantiene este espacio, nos auspicia, nos acompaña en beneficio de todo lo que es la comunidad, como todas las actividades cooperativas que realiza este medio. También agradecer a toda la gente que está en el equipo por este nuevo año que iniciamos con este espacio. Así es. Jesús, y en los últimos 2 programas del año estuvimos hablando sobre cómo planificar, de qué manera se planifica y qué cosas tenemos que tener en cuenta para que tener mayor probabilidad de éxito en concretar aquello que planificamos. Y decíamos antes, fuera de aire, estábamos diciendo que muchas veces nosotros nos llenamos de planes, nos llenamos de metas y nos llenamos de objetivos. Entonces, muchas veces todos tenemos metas, planes y objetivos. Pero ¿qué suele pasar con frecuencia? Suele pasar con frecuencia que nos quedamos allí, en la teoría, en la planificación. No logramos concretar, no logramos materializar esos planes, esos objetivos, esas metas. Así que si vos sos una persona que nos suele seguir, nos estoy siguiendo todo el año pasado, compartiste, comentaste en las redes sociales, nos escuchaste, vos sabés que estamos entrando en un tema donde estamos empezando un nuevo año, hay que construir Paraguay tiene que renacer y para eso necesita que nosotros tomamos decisiones. Y en este programa que tendremos hoy, justamente como dice la licenciada, muchas veces nosotros nos llenamos de metas, objetivos, etcétera. Y nosotros también habíamos comentado que todo esto tiene un sustento y valor económico también dentro de lo que es la economía de nuestro mes. Entonces ambas cosas tienen que ir de la mano. Entonces en el programa de hoy queremos ayudarte a poder ver lo que son las prioridades y con una herramienta práctica, un libro práctico que enseguida estaremos compartiendo. Así es. Entonces el tema de hoy se llama Del intento al hábito. Cómo pequeños cambios generan grandes resultados. Y justamente vamos a compartir con ustedes el contenido de un libro que es un bestseller que todos los gurús motivacionales, líderes y autores y CEOs también y gerentes y directores de empresas siempre recomiendan que lo leamos. Y este libro es Hábitos Atómicos del autor James Clear. James Clear es un escritor, es conferencista, es investigador en hábitos, comportamiento humano y mejora continua. Él es reconocido a nivel mundial por su enfoque práctico basado en evidencia científica y orientado a cambios sostenibles en la vida cotidiana. ¿Sí? Entonces, yo quiero comentar un poquitito sobre el autor, ¿verdad? Porque es muy interesante realmente cómo inicia él su investigación, porque finalmente lo que él busca es cómo se logra el cambio, cómo se generan nuevos hábitos que me direccionen al cumplimiento de mis objetivos. Finalmente un objetivo y una meta la podemos cumplir cuando planificamos y tenemos en cuenta todos los pasos y las etapas que estuvimos compartiendo con ustedes en el programa anterior. Pueden ir al canal, van a encontrar esos 2 programas en donde te contamos paso a paso cómo tenés que hacer
¿Qué tenés que tener en cuenta? ¿Sí? Pero eso todo es una proyección mental nomás. Es todavía la teoría, es la parte donde yo estructuro teóricamente e idealmente hablando de mente. Es un mundo de ideas plasmado por escrito, que es el primer paso importante. No es un tema menor, es súper importante y es determinante realmente en muchas ocasiones, pero no es suficiente por sí mismo. ¿Sí? Entonces ahí es que nosotros queremos darle una continuidad a ese programa y ayudarte realmente a que vos puedas materializar, concretar, ¿sí?, esa planificación que hiciste o que vas a hacer, porque estamos el 5 de enero del 2026, tenemos todos los meses por delante, así que bueno, este puede ser un mes donde todavía vos estés proyectando, planificando, estableciendo cuáles van a ser tus metas, tus objetivos de este año y qué estrategias también, ¿verdad? Porque cuando planificamos tenemos que no solamente pensar en lo que queremos lograr, sino en el cómo lo vamos a lograr. Cuáles van a ser las actividades y las acciones concretas que vamos a ir realizando para materializar y lograr y alcanzar esas metas y objetivos. Y lo bueno de todo es que estamos en los primeros días del año. Así que tenés 360 días para poder cambiar todo lo que te parece que hay que mejorarlo. Siempre hay una posibilidad de mejora continua en todo lo que hacemos. Y lo bueno es que en estos días es lo ideal. Esta tarde puedes tomar al lado tuyo tu cuadernito, tu tablet, tu smartphone y empezar a escribir con nosotros puntos clave de este programa, los cuales te pueden servir y podés investigar sobre ello. Hay que usar toda la tecnología que tenemos para nuestro crecimiento personal y ahora más que nunca tenemos un montón de espacios en las nubes, en las redes, donde tenemos mucha información y hay que saber elegir todo aquello que sea útil y confirmar la validez de lo que uno lee. Entonces, continuando un poquito con lo que estaba compartiendo con ustedes, justamente James Clear en su juventud sufrió un accidente, un grave accidente deportivo, lo que le provocó lesiones físicas y también cognitivas. Importantes, y lesiones importantes. Y su recuperación no dependió de un cambio radical, ¿sí? De un cambio así radical, profundo, así de 180 grados, ¿verdad? ¿Cómo es un cambio de 180 grados? Yo estoy yendo a esta dirección y 180 grados significa dar totalmente la vuelta. Es un cambio radical, profundo, o sea, diametralmente opuesto. Sin embargo, lo que él descubrió es que pequeñas acciones constantes, en su caso, de su rehabilitación diaria, rutinas mínimas, disciplina progresiva, fue lo que a él le ayudó a lograr ese cambio que él estaba buscando, esa recuperación. Entonces, el inicio del cambio es la idea y la elección de querer cambiar. Exactamente. Y con un paso podemos empezar. Sí. Y justamente vamos a desarrollar en 2 o 3 capítulos tal vez, vamos a ver, porque es largo el contenido, pero es muy rico, muy, muy enriquecedor y te brinda muchas estrategias y herramientas que te van a ayudar a lograr el cambio, ¿verdad? Creo que el desafío más grande para cualquier persona es lograr un cambio, desinstalar y desmantelar un hábito viejo, un hábito que no me suma mucho a mi vida, e instalar y programar un nuevo hábito que sí me ayuda en mi crecimiento, en mi desarrollo y a avanzar hacia aquel lugar donde yo quiero llegar. Sí, recordando que el hábito tiene oculto atrás una idea. Sí, un montón. Hay un sistema, Jesús. Hoy vamos a justamente ver eso. Vamos a agarrar la pala y vamos a empezar ya hasta el fondo. Así mismo es. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Vamos a ver ideas claves y temas y subtemas, por ejemplo, que vamos a hablar sobre 1% de mejora diaria, los hábitos como interés compuesto del crecimiento personal, porque el interés compuesto sabemos todo cómo puede llegar a un pequeño capital convertirse en un gigantesco capital si hablamos de ahorro de interés compuesto. El cambio basado en la identidad, vamos a entender un poco más de eso y lo importante que es y lo determinante que es entender esta parte para poder cambiar y que es más importante la identidad que incluso el hecho de tener metas. Vamos a ver el diseño del entorno como un motor del comportamiento. Esta parte te va a fascinar porque vas a entender y comprender en dónde estuvo en nuestro idioma guaraní el pa'a,
¿sí? El cuello de La botella. tranca, el cuello de botella, ¿sí? El obstáculo. El obstáculo. La dificultad. El la desafío. dificultad Tomándolo de una perspectiva más, el desafío. de por qué no logramos ese cambio y no ¿Qué nos faltó? avanzamos. Dicen algunos. Exactamente. Y vamos a hablar de las 4 leyes del cambio de conducta. 4 leyes del cambio de conducta. Así es. Entonces, hoy tenemos mucho para compartir en el próximo programa también, porque como te dije, no vamos a poder... Capítulo 1, capítulo 2. Así mismo. Entonces, Jesús, ¿cuántas veces dijiste, esta vez sí? ¿Cuántas veces Y dije volviste esta vez sí? a abandonar. Estamos No, hablando de la dieta o de los hábitos, no sé, me confunde esta parte. Bueno, y de todo realmente, cualquier cosa que te propusiste cambiar y no Y pudiste. ahora varias veces, ahora estamos en el sí, vamos a cambiar esta vez. Entonces, ¿cuántas veces intentaste cambiar un hábito y terminaste frustrado, cansado y culpándote? ¿Cuántas veces? Muchas veces. Yo soy la primera que levanto mis 2 manos y si puedo mis 2 pies también voy a levantar acá diciendo, esa soy yo, ¿verdad? Pero yo creo que todos allá afuera, del otro lado de la pantalla, se están sintiendo identificados con nosotros porque esto es parte de la experiencia humana y que creo que todos atravesamos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo hacemos para instalar ese hábito, cómo logramos ese cambio. Y vamos a verlo desde esta propuesta y de este enfoque de James Clear. Luego vamos a compartir también otros enfoques, ¿verdad? Porque está otro a quien yo le sigo y le admiro mucho, que es Stanislao Panrach. Ahora mismo no me acuerdo bien su apellido, ¿sí? Pero... Tani no vamos a decir sí, el libro de Tani, sí. Así va a quedar ahora en el espacio. Él es un psiquiatra, ¿verdad? Y también escribe mucho sobre el cambio. Y bueno, vamos a estar compartiendo esta primera parte del año sobre qué podemos hacer y cómo podemos lograr el cambio en nuestras vidas. Siempre de cara a esa proyección que tenemos para este año 2026 y esos logros que querés tener al finalizar diciembre para este 2026, ¿sí? Porque tenemos muchos sueños, muchas metas, pero vamos a ponerlo dentro de un plazo de tiempo 2026, ¿sí? Entonces, quédate con nosotros porque hoy justamente empezamos a construir cambios posibles y sostenibles, ¿verdad? Que es lo importante. Entonces, la primera frase que quiero compartir con toda la audiencia es: no necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo repetible, porque estamos hablando de hábitos atómicos. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo repetible. Repetible, así mismo. Muchas veces en nuestra casa, cuando somos pequeños, está la idea de que el resultado depende de la perfección con la que hacemos algo. Pero vos me estás diciendo que es repetirlo con la misma calidad. Así mismo es. Entonces, los grandes resultados no nacen de grandes esfuerzos, sino de pequeños hábitos sostenidos. Y acá viene la primera frase que te va a volar la cabeza, porque muchas veces pensamos que grandes cambios requieren enormes dosis de fuerza de voluntad, de sacrificio y un montón de otras cosas. Sin embargo, la propuesta hoy es mucho más sencilla y por eso me encanta, porque es una propuesta bastante alcanzable para cada uno de nosotros. Y Jesús, vamos a ver ahora el diagnóstico. ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué seré yo, verdad? Ese dilema de la intención a la acción, ese dilema que tenemos entre la intención, quiero esto, anhelo esto, deseo esto, sueño con esto, esta es la vida que quiero llevar, esta es la vida, esta es la persona que yo quiero llegar a ser. Esa es la intención, ¿verdad? ¿Cuántas veces comentamos en este espacio el ejemplo del deportista? Yo quiero ser futbolista, pero está jugando play, ¿verdad? Sí. Y la acción, el dilema de la intención y la acción. Vamos a hablar ahora, vamos a diagnosticar cuál es el problema, por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué cuesta tanto cambiar. Entonces, ¿por qué sabemos lo que... Porque sabemos lo que nos hace bien. Sí. Pero repetimos lo que nos hace mal. Bueno, y yo creo que esa es una... ¿Por qué sabemos lo que nos hace bien? Vos sabés que yo siempre me quedo pensando y reflexionando sobre todo esta pregunta, llevándola en el ámbito de educación financiera. Llevándola en el ámbito de educación financiera, como ustedes saben, yo varios años estuve
estuve conduciendo junto con Liliana Brandel educación, el programa Tu Espacio de Educación Financiera, además de ser facilitadora del instituto, ¿verdad? Entonces, esta es una pregunta que siempre está latente y presente, ¿verdad? Y no solamente Jesús en el ámbito de educación financiera o de cómo manejamos nuestras Yo finanzas. iba a dar un ejemplo gastronómico. Vos sos alérgico al trigo, ¿verdad? Y ves la masita y la comés igual, ¿verdad? Pero me ilustró muchísimo tu ejemplo. Me suena muy conocido ese ejemplo, ¿verdad? Sí, en este periodo de dieta, súper conocido. Sí, me cuenta súper. Así mismo, o sea, ¿por qué nosotros sabemos lo que nos hace bien y seguimos repitiendo lo que nos hace mal, ¿verdad? El cambio no depende de querer con fuerza. Claro, aquí hay que hacer una acotación en nuestro idioma español, ¿verdad? De lo siguiente. Hay dos corrientes acá que van relacionadas a esta frase querer con fuerza. Acá se puede interpretar de una perspectiva de deseo, que es lo que nosotros queremos hacerle hincapié, que es desear nada más. Y la otra es la de la voluntad. La voluntad, para que sea esta palabra acción, querer con fuerza, requiere de decisión. Entonces, por eso vamos a definir la diferencia en este programa de lo que es el deseo, de lo que es cuando me decidí y pongo la voluntad de mantener la decisión. Cualquier relación con otras situaciones, en los comentarios. Así es. Pero se entendió eso, el deseo y la decisión se enfrentan a esta frase querer con fuerza. ¿A qué le llamamos querer con fuerza? El deseo viene generalmente del cuerpo, ¿verdad? Y la decisión viene ya de un acto más reflexivo. Así mismo, y en psicología, Jesús, porque decimos que no depende de querer con fuerza, sino de una arquitectura interna. ¿Y qué es esto de la arquitectura interna? Bueno, vamos a tener que bucear en nuestro interior y entender cómo funciona nuestra mente, cómo opera nuestra mente humana, entender cómo operan los pensamientos, cómo operan las emociones. Necesitamos entender, o sea, vernos a nosotros mismos, ¿sí? Como seres que operativizamos un montón de experiencias humanas, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos entender y comprender. Y el cambio depende de una arquitectura interna. En psicología esto, Jesús, se conoce como la brecha intención/comportamiento. Sí, y brecha también se le suele decir gap. Así que el gap y intención es lo mismo, brecha. El idioma varía, español, claro. Inglés. Entonces, no es un problema de carácter de la persona, sino un diseño neurológico. Lo primero que necesitamos entender, porque tenemos que conocer las reglas del juego para poder jugar con las reglas del juego. Yo siempre digo esto, Jesús, y suelo hacer un paralelismo con la empresa. Vos tenés que conocer la empresa y las reglas de juego de la empresa y jugar con esas reglas de juego. O sea, el temperamento de la empresa hay que conocer. Claro, la personalidad, la cultura de la empresa. También, cuando vos te pones a jugar fútbol, vos te ceñís a las reglas del juego y ganás con las reglas del juego. Vos no podés entrar a la cancha queriendo imponer tus propias reglas particulares, individuales y pretender ganar así. Bueno, así mismo también se da en el mundo de la psicología. Es que por eso tenemos que entender las reglas de cómo operamos nosotros, cómo somos, cómo estamos, cuál es nuestro diseño y desde ese entendimiento y conocimiento aplicar ese conocimiento a nuestro favor. Claro, porque hay un consenso social que es lo que impone las reglas de acuerdo a las diferentes sociedades. Son diferentes las reglas de comportamiento y en un país que en otro, en una ciudad a veces que en otra, porque están lo que es la influencia cultural. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertos patrones sociales que se repiten y que son socialmente ya aceptados para hacer determinadas cosas, que es el ejemplo de la regla de juego. Se crea un reglamento el cual va a dirigir esa actividad, entonces yo tengo que ceñirme a cumplir ese reglamento y salir victorioso siguiendo ese reglamento. Ese es el desafío. Entonces yo tengo que crear hábitos en relación a las reglas del lugar para poder sacar provecho de esas reglas en forma inteligente. Así es. Entonces también estamos hablando de la brecha intención-comportamiento y acá vamos a conocer un poco nuestro cerebro, Jesús, ¿sí? ¿Cómo es nuestro cerebro? Tenemos dos cerebros, por así decirlo. Uno es racional, que es el que planifica y el que tiene valores, el que dice, esto me conviene, esto debo de hacer. Esta es mi meta, mi objetivo, ¿sí? Este es el cambio que yo quiero. Pero tenemos un cerebro automático. Estamos hablando de neurología acá, Jesús, ¿sí? O sea, estamos hablando de biología, por eso muchas veces no tenemos que tratar de ir contra la biología en el sentido de las reglas de la mente. Sí, no estoy hablando de otra cosa, ¿eh? Las reglas de la mente. Entonces tenemos un cerebro racional y un cerebro automático.
mi cerebro racional planifica, tiene valores, es lo más. Pero tengo un cerebro automático que, ¿qué es lo que hace el cerebro automático? Busca alivio emocional y ahorro de energía. Entonces, es lo que mi cerebro automático se impone por encima del cerebro racional con sus hábitos. La costumbre. Sí. Mi costumbre se impone sobre lo que yo sé que debo hacer. Exactamente. Estoy en la cama y es invierno. Sé que tengo que ir a trabajar, pero me gusta estar y me genera satisfacción estar en la cama. No me quiero mover. Sí. Y es un diseño neurológico, entonces eso es lo que tenemos que entender. Al ser un diseño neurológico, tenemos que entender que entonces no está fallando por falta de voluntad, sino que estás usando la motivación para algo que requiere sistemas. La creación de un sistema. Y hoy vamos a hablar de cómo crear un sistema o tu entorno ideal para que vos puedas lograr el cambio. Entonces, acá hay una teoría, Jesús, que todos tenemos que conocer, que es la teoría del proceso dual. Entonces, el cerebro opera con dos sistemas, Jesús. Un sistema es rápido, instintivo y es emocional. Y el segundo sistema es un sistema lento, es un sistema analítico y es un sistema lógico. ¿Sí? Sí. Entonces, el dilema surge porque el sistema 1, que es rápido, instintivo y es emocional, es el que ejecuta la mayoría de las acciones diarias. Mientras que el sistema 2, que es este sistema lento, analítico y es lógico, es el que hace las promesas de Año Nuevo. ¿Sí? Entonces, cuando Si estaba escuchaste a tu jefe decir, va a haber aumento con No, 4 botellas de champaña, ahí ya sabes lo que pasó. No nos vamos a desviar acá del tema, por favor, vamos a ponernos serios. No, entonces, si en diciembre estuviste haciendo así tus grandes metas y proyecciones para el 2026, así te sentís Superman y este año sí voy a hacer, sí voy a lograr y te sentís súper motivado, bueno, tenés que saber que es tu cerebro racional el que ahí estaba operando y tomando el timón de tu conducta. Pero te cuento algo, ¿quién va a ejecutarlo? Tu cerebro automático, ¿sí? Ese sistema 1 que es rápido, instintivo y emocional. Entonces, ojo que acá entra una relación también, ¿eh? Porque a veces uno por emoción, que decíamos la pasada, compras emoción, ¿sí? Acciones por emoción. Sí, es que la emoción es la emoción es un motor de la conducta humana. Emoción viene de la palabra emovere. ¿Qué significa eso? Que te mueve hacia, a accionar, a tener una conducta. Las emociones tienen su función y es justamente esa. Entonces nosotros tenemos que usar ese conocimiento a nuestro favor. Entonces hay una economía cognitiva, ¿verdad? Que el cerebro es un órgano tacaño con la energía. Qué palabra tacaño, ¿eh? Sí, es un órgano tacaño, o sea, no quiere gastar energía, no quiere pensar, él todo lo quiere automatizar porque él quiere conservar energía. Entonces, automatizar conductas, o sea, crear hábitos, es su forma de ahorrar glucosa para emergencias. ¿Por qué? Porque el cerebro tiene una función y siempre decimos, ¿cuál es la función del cerebro? Y todos dicen pensar, reflexionar. Bueno, error. No es error. Sí, también es eso, pero no es su principal función. La principal función del cerebro es la supervivencia. Entonces, todo lo que él hace, ejecuta o opera, lo hace desde ese enfoque. Es la supervivencia, Entonces, sobrevivir. Sí, entonces él quiere ahorrar siempre glucosa para emergencias. Sí, él quiere sobrevivir. Sí. Y lo importante es vivir. Entonces, estamos hablando de teoría ahora, vamos a llevarlo a ejemplos, ¿sí? Un ejemplo. Vamos a ver. ¿Qué estamos diciendo? ¿Cómo llama la práctica esto que estamos compartiendo, este conocimiento? El profesional sedentario. Ay, Dios. Me siento el dedo en la llaga con este ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Que de la intención, que es el cerebro racional. Sí. Profesional sedentario, anoten. Profesional sedentario. Entonces vamos a analizar su intención y su acción. Sí. Habíamos dicho que la intención es el cerebro racional y la acción el cerebro automático. Entonces, en la intención, él, por ejemplo, dice, mañana iré al gimnasio a las 6 porque valoro mi salud. Así lo se desafía, a las 6 voy a estar en el gimnasio. Y lo dice de corazón. Si le ponemos el polígrafo va a salir que dice la verdad sí, encima, ¿eh? Lo dice de corazón, o sea, lo decimos, ¿verdad? Yo ya me incluyo en ese grupo de profesional sedentario, ¿verdad? Donde yo de corazón, ¿cuántas veces dije, verdad?
voy a levantarme temprano a caminar porque es lo que me hace bien, es lo que me conviene. O sea, todos creo que pasamos, no todos, pero una gran mayoría, ¿verdad? Pasa por esta situación. Eso dice el cerebro racional y de corazón es así. En ese momento es el cerebro racional con la mejor intención del mundo que se está proponiendo eso. ¿Y qué pasa después con el cerebro automático? Suena la alarma, ¿Sí? el cerebro siente frío y cansancio, busca alivio emocional e inmediatamente apaga la alarma. Ahí está. Te sabotea tu buena intención. Vos decís. Sí, te sabotea, claro que sí. Profesional sedentario es interesante, me siento identificado ya. Entonces, Vamos a notar acá. entonces tenemos que saber cómo intervenir y cómo neutralizar o cómo cambiar esta parte, cómo intervenir con el cerebro automático. Y de eso vamos a hablar más adelante, no te preocupes. Vamos a otro ejemplo. La alimentación consciente. La alimentación consciente. Intención, hoy no comeré azúcar para evitar picos de glucosa. Sí, de insulina. Acción, en una reunión de trabajo hay donas. O sea, si vos, masita. por ejemplo, empezaste tu dieta ahora y vos no comes harina de trigo, bueno, entonces hoy no comeré harina de trigo porque empiezo mi dieta y la harina de trigo es carbohidrato y el carbohidrato eleva el, etcétera, azúcar, Sí. la cadena. En Entonces una en la acción reunión, me voy a la reunión hoy. Justo lleno de masita, lleno de masita, empanada. empezó el año, hay masita, hay coca, hay chocolatada, hay jugo con azúcar. Sí. Y entonces el cerebro automático detecta todas esas calorías y carbohidratos rápidas y piensa en la gratificación sensorial, Sí. ignorando que dijimos hoy inicio mi dieta, termino comiendo. Porque busca él busca alivio emocional y disfruta del placer Me viene el instantáneo. pensamiento la frase, el lunes empiezo mi dieta. Claro, así mismo, acá estamos explicando por qué no se dan los cambios que tanto queremos, anhelamos y de corazón lo queremos, ¿verdad? Entonces, James Clear, en este caso y para este ejemplo, él propone dejar de confiar tanto en la motivación, ¿sí? Que es un sentimiento así como fugaz. Y él propone construir sistemas. Después vamos a explicarte bien qué es construir un sistema, ¿sí? No te vayas a preocupar. Pero la solución es la intención de implementación. Yo haré Sería la conducta. Sí, yo haré ejercicio, caminatas, ¿verdad? A las 6 en Ñuguazú. Entonces, al especificar el plan, le quitas al cerebro automático la necesidad de decidir. Simplemente ejecutas, ¿sí? Entonces lo que nos está diciendo aquí es que yo tengo que ya anotar o pensarlo en forma más concreta. Sí. Después vamos a ver más ejemplos y así darte más estrategias de cómo lograr con ejemplos concretos. El conflicto evolutivo es el segundo punto que tenemos que saber y conocer. Que el cerebro prefiere el ahora. Sí. El cerebro prefiere la hora. Nosotros vivimos con un cerebro, y esto dicen varios teóricos realmente, dicen esto, que vivimos con un cerebro de edad de piedra en un mundo donde gobierna Silicon Valley. ¿Sí? ¿Qué significa eso? O sea, que nuestro cerebro se quedó en esa época de la historia, prehistoria está diciendo, y no nos ajustó ni se adaptó para esta nueva realidad que la humanidad avanzó y ustedes saben cómo está la tecnología de avanzada. Entonces, tenemos que entender que hay un sistema de retorno retardado. ¿Qué significa eso? La vida moderna nos pide trabajar hoy para ver frutos en meses, ¿sí? Pero nuestro cerebro evolucionó en un sistema de retorno inmediato. Comer ahora para no morir. Entonces, acá... Y siempre también compartimos este ejemplo de la gratificación diferida, que es el famoso estudio que se hizo donde le dieron a niñitos creo de 4 años un dulce y le dijeron que iban a salir un rato, pero que si aguantaban comerse el dulce hasta que viniera el adulto le iban a dar 2 dulces, ¿verdad? Y ahí vimos que hay niños que sí aguantaban porque pensaban en la gratificación diferida, o sea, me aguanto ahora para disfrutar después, versus los niños que dijeron ahora, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, también tenemos que entender, hay algo que se llama inconsistencia temporal, que es el yo presente. Ya dijimos esto, Jesús, la pasada en la planificación, cuando estábamos hablando del programa de cómo planificar. Mi yo presente está en el control y es impulsivo.
Y el yo del futuro es una idea lejana y débil todavía. Entonces, mi yo de hoy no hace ejercicio ni quiere ponerse a régimen para cuidar la salud. Y mi yo del futuro, que es ya una persona que ya instaló el hábito de hacer ejercicios, de comer saludable y de manera consciente, todavía es débil y lejano. Entonces, acá a eso nos referimos con la inconsistencia temporal. Está tu yo presente versus tu yo del futuro. Y tu yo presente es demasiado fuerte y es impulsivo. Y tu yo del futuro es todavía débil y por eso también cuesta mucho, ¿sí? Y te acuerdas que dijimos que cuando el cerebro se hicieron estudios de escáner en el cerebro, cuando le decían que piensen en su yo del futuro, nadie podía, ¿te acuerdas? Con las imágenes salían que no se activaban zonas que deberían de activarse con la identidad. Entonces significa que a nosotros nos cuesta imaginarnos y por eso hablamos de la técnica de la visualización, que es muy importante imaginarte para reforzar esa imagen de tu yo del futuro que vos querés llegar a ser. ¿Sí? Hay otro factor que es un factor que a muchos les sonará cercano, que es el factor cansancio. Sí. Como en nuestra sociedad moderna, bajo estrés o fatiga, Sí. el cerebro vuelve a lo conocido. O sea, mientras más estrés tiene o siente, esa presión laboral, familiar o fatiga por el sobreesfuerzo que hizo, el cerebro lo que hace es vuelve a lo conocido. Sí. Por eso lo que vemos muchas publicaciones donde te hablan, no sé si decir meme o gráficos, digo publicaciones, que son esos gráficos, por ejemplo, el famoso del minero que todos habrán visto, que está cavando y se cansa y muestra en el otro lado del dibujo la meta, que estaba a medio metro, 20 centímetros, Sí, hace y un ahí golpe ya en la se meta. rindió. Bueno, y ese es el factor cansancio. Cuando yo me concentro en cómo me fatiga la tarea que estoy y me rindo. Y yo estaba a pasos de llegar ya a la meta. Yo me recuerdo en las charlas de emprendedurismo, mucho se habla de que una empresa, un proyecto personal, recién al cuarto, quinto año ya tiene una estabilidad de clientela, que lo más difícil es formar la clientela. Una vez que formas tu clientela, ya te sostenés, ¿verdad? Pero lo difícil es llegar a ese cuarto, quinto año y hay gente que en 1 año, 2 años o en meses se deja. Entonces el factor cansancio es lo que hay que aprender a manejar. Todo lo que nosotros vamos mencionando son estos conceptos, no es para temerles, sino al contrario, para conocerlos y saberlos cómo administrar. Entonces bajo estrés o fatiga nos explica que el cerebro vuelve a lo conocido. Por eso elegir lo saludable al final de un día agotador es una batalla. Perdida. Claro. ¿Por qué? Porque si vos estás cansado, lo que te dice es una batalla perdida si no genera sistema. Vamos a ver cómo. O sea, yo sé que ustedes ya quieren saber qué es lo que genera el sistema. Hay una duda ahí de qué es lo que es ¿Qué el es lo que es el sistema? ¿Qué es el sistema? famoso ¿Cómo sistema? genero el sistema para poder cambiar y no sucumbir ante mis viejos hábitos? Vamos a ver. Entonces, tenemos que entender que es la tendencia psicológica, el efecto, el descuento hiperbólico es la tendencia psicológica a preferir recompensas pequeñas inmediatas sobre recompensas grandes futuras. Claro, ese es un concepto de psicología aplicada. Sí. Cuanto más lejos está el beneficio, menos valor le asigna a nuestro cerebro hoy. Sí, mientras más difícil me parece, o más lejana me parece que está en la meta, o menos cumplible me parece que está, ¿verdad? Menos valor me parece a mí que no vale mi esfuerzo. Sobre todo si el beneficio está lejos. O sea, tendemos a valorar pequeños beneficios hoy, aquí, ahora, porque estamos hablando de que el cerebro prefiere la hora. Pero se impone la hora por encima del futuro. Claro, y este es uno de los rivales, un concepto interesante para la gente que ahorra, el descuento hiperbólico, porque justamente la gente piensa en qué gastaría hoy eso que va a ahorrar. Y el ahorro es pensando en un futuro que no sé. Que es incierto, ¿verdad? Exactamente, que te conviene, que es importante, sí, que es lo sabio realmente, ahorrar y no gastar. Pero vieron cómo funciona el cerebro, y tenemos que conocerle al cerebro. Ve esa para blusita ganarle. que querías comprar. O ese zapato, ese maquillaje, o esa herramienta. O ese sándwich tentador que está ahí, ¿verdad? Bueno, entonces, otro punto también que tenemos que entender es la fatiga de decisión. La capacidad de autocontrol es un recurso limitado. Gente, la capacidad de autocontrol es un recurso limitado. Cada decisión que tomamos durante el día agota nuestra batería de voluntad. Y el autocontrol es el secreto de muchas cosas. Sea en la parte del manejo de la vida misma,
en las relaciones sociales. ¿Verdad? Lo que te da valor es el autocontrol. Pero la gente realmente cuando ve una persona que tiene un autodominio, también se le Sí. dice, wow, esta persona tiene una personalidad firme, te dice. Y nosotros estamos Compacta. hablando ahora, esta es la introducción que estamos haciendo para entender por qué cuesta cambiar y por qué no logramos el cambio. Y te estamos mostrando todas las causas de cómo funciona nuestro cerebro, Claro. para que puedas entender por qué había sido no lograbas el cambio o Claro. no logramos el cambio. Entonces la fatiga de decisión viene porque la voluntad se va desgastando en el transcurso del Mientras día. más decisiones vamos tomando, o sea, entonces nunca dejes un desafío para última hora del día o a la tarde o al finalizar el día. ¿Por qué? Porque tu voluntad ahí va a estar menguada, no va a estar robusta, va a estar en su peor momento, y no dejes algo importante o un desafío para el final, porque lo más probable es que sucumbas. Por eso dice, la mejor dieta, no vaya a dejar la comida saludable para el final del día, cuando ya estás cansado, agotado y tu voluntad está menguada. ¿Sí? O sea, ya no está con todas las pilas y las baterías. Por eso esto es importante saber la fatiga de decisión. De decisión se llama. ¿Sí? Entonces, cada decisión que tomamos durante el día agota nuestra batería de voluntad. Vamos a ver algunos ejemplos. Ahorro versus consumo, ¿te parece? Sí. Entonces por ejemplo, puede ser retorno retardado. Guardar dinero para la jubilación, beneficio en 30 años. Retorno inmediato, comprar un gadget tecnológico hoy, dopamina instantánea. El cerebro prefiere el objeto tangible ahora que la seguridad abstracta del futuro. Claro, que el Play ahora, porque el Play te genera alegría. Ahora, Pero ese se 4 impone la millones y hora. medio en 30 años, ¿cuánto dinero puede generar? Se impone la hora, o sea, porque el cerebro elige un pequeño beneficio ahora por encima de un gran beneficio a futuro. Entendiendo esta parte de cómo opera nuestro cerebro, entonces nosotros podemos ahí ser intencionales en tomar una decisión y entender que tu cerebro te está impulsando a elegir ese pequeño beneficio de ahora, y no pensar en el futuro. Pero no te preocupes, te vamos a dar más estrategias. Otro ejemplo, Estudio de idiomas. sí, mi yo futuro. Se visualiza hablando inglés fluido en un viaje. Ok, mi yo presente. Se siente abrumado por la gramática y prefiere ver una serie en su idioma para relajarse tras el trabajo. Ahí se impuso otra vez el cerebro buscando su gratificación, ¿verdad? Entonces, así funciona. Entonces, ¿cuál es la solución? Es el diseño del entorno, ¿sí? Si mi yo presente es impulsivo, debemos atarle las manos. Clear sugiere que la disciplina es para personas que no han diseñado su entorno. Si quieres comer sano y estás cansado, la solución no es tener fuerza de voluntad, sino tener comida saludable ya picada y lista en el refrigerador para comer cuando surja ese momento de esas ganas, ese hambre, ¿sí? Crea un sistema, no dependas de tu fuerza de voluntad, te está diciendo, ¿sí? Entonces, cuando tu intención se desvanece, suele ser por lo siguiente. Por una fricción alta, el hábito nuevo es difícil de empezar. También por una recompensa tardía, no sentís el beneficio hoy. Cuando hay un alivio emocional, el mal hábito te calma al instante. Entonces lo extrañas. Y también porque hay una identidad antigua tuya, ¿sí? Te repetís ese yo soy así. Y tu cerebro busca ser coherente con esa etiqueta que vos mismo te autodenominaste. Ese último me tocó. Así mismo es. Entonces, vamos a hablar un poco sobre psicología aplicada aquí, ¿verdad? Y vamos a comprender un poco más qué es la disonancia cognitiva. Si vos intentás cambiar una conducta, pero tu identidad sigue siendo la misma, la antigua, yo soy un desastre con el dinero, Comprador por ejemplo. compulsivo, no te gusta ahorrar, ¿verdad? Sí, no me gusta ahorrar. Entonces, Claro. ¿qué es lo que pasa? El cerebro ahí siente malestar y te boicotea para volver a lo que está en coherencia con tu etiqueta. ¿Sí? Claro, porque acá lo que hay que tener en la disonancia cognitiva es que estamos hablando en un contexto en el cual eso que vos querés hacer es posible hacerse, para que se me entienda. No es lo mismo querer ahorrar en un momento que vos estás sin trabajo y sin ingreso, que ahorrar en un momento donde vos tenés ya un emprendimiento o un trabajo, ya tenés un ingreso, ¿se entiende? Entonces en la disonancia lo que ocurre es, vos recordás el mal momento y decís, bueno, ¿para qué voy a ahorrar si es que me va a ir mal, no malo igual? Entonces ahí, ¿qué pasa? El cerebro automáticamente dice, es más cómodo gastar. Y me siento bien porque sigo comprando o haciendo lo que me gusta y no cumple el objetivo que es ahorrar.
Entonces, mientras más yo trato de cambiar mi conducta, mi cerebro es como que trata de boicotearme con aquello que me hace sentir bien para que yo no practique esa nueva conducta. En este Generalmente caso, en la dieta es lo que más te ataca esto. en este caso puntualmente tiene que ver con tu identidad y tu Claro. autoimagen, la etiqueta que vos, yo soy Argel, yo soy Pirebaí, entonces tu cerebro, y vos después te propones en el año, bueno, voy a cambiar este carácter, voy a dejar de ser una persona muy irritable, muy impulsiva, etcétera, etcétera. Pero si vos te etiquetás y le decís a tu cerebro que sos Pirebaí, tu cerebro va a buscar actuar en coherencia y en consonancia con tu etiqueta. A eso se refiere con la identidad antigua. Sí, y la disonancia cognitiva es, si vos decís que sos Pirebaí y sos Argel, entonces tu cerebro va a entrar en disonancia o en disonancia cuando vos quieras comportarte de una manera diferente. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces yo necesito cambiar mi diálogo interno y mi identidad respecto a mí misma para después eso que se convierta en una conducta. Empieza en la mente, empieza con una idea, con una creencia que yo comienzo a construir y a desarrollar primero internamente para que luego eso se exteriorice en forma de conducta. También se da que los comportamientos se refuerzan si la consecuencia es placentera. Yo tengo un comportamiento y si la consecuencia que de ese comportamiento es placentero, entonces ahí se refuerza eso. ¿Por qué? Porque el problema es que los malos hábitos tienen una recompensa inmediata. Puede ser sabor, puede ser descanso, puede ser distracción. Entonces, mientras que los buenos hábitos tienen una consecuencia inmediata displacentera. ¿Por qué? Porque implican esfuerzo, sudor o privación. Entonces, sabiendo esto, nosotros podemos usar este conocimiento a nuestro favor. Vamos a ver algunos ejemplos para explicar mejor Jesús. En la fricción alta, por ejemplo. ¿Quieres leer más? Uh-huh. Pero el libro está en el estante de arriba y el control remoto está en el sofá. ¿Coincidencia? ¿Semejanza con tu vida? ¿Dónde dejaste tu libro? ¿Dónde está el control? Puede ser. La fricción de la TV es casi cero. La del libro es alta. Claro, Tengo no que tenés a mano. estirarme, traer las caderitas, subirme y bajar. Claro, el esfuerzo sería acá. Cuando el esfuerzo es alto, entonces cuesta más. Por eso hablamos de crear sistemas. Y vamos, no te preocupes, vamos a hablar. Y acá hay una frase muy conocida que lo que vale cuesta. Así mismo es. Y la identidad antigua, ejercicio. Alguien que se dice a sí mismo, yo no soy un deportista, intenta correr. A primer dolor, su mente le dice, ves, eso no es para ti, tú no eres así. La identidad antigua gana por coherencia. Ahí está. Entonces, yo necesito cambiar en primer lugar mi diálogo interno y ya hablar de mí mismo con mi nueva identidad, que ya tiene el nuevo hábito. Pero no te preocupes, vamos a desarrollar más de esto. Queremos que entiendas ahora cómo funciona y cómo opera la mente para que desde ese entendimiento después puedas intervenir con estrategias para lograr el cambio. Justamente las soluciones que propone Hábitos Atómicos en estos casos, por ejemplo, para atacar esas capas, porque hablamos de capas, tres capas. Uno es la fricción alta o la dificultad alta, la recompensa tardía, cuando no sentís el beneficio hoy, el alivio emocional, el mal hábito calma al instante y la identidad antigua. Tu cerebro actúa en coherencia con lo que vos te decías vos mismo, con la etiqueta que vos te pones, que justamente estás queriendo cambiar. Entonces, uno, la regla de los 2 minutos. Para vencer la fricción alta, la dificultad, el ejemplo del libro y el control remoto. Entonces, reducir el hábito a algo que tome menos de 2 minutos. Por ejemplo, no leer 30 páginas, sino leer una página. ¿Sí? Ese es el pequeño hábito. El 1% nomás, no te Claro, pongas porque el libro metas. se llama Hábitos Atómicos. Claro. Entonces te dice que el primer Pequeñito, hábito... sí, pequeñito. Entonces, proponete 2 minutos, porque 2 minutos es realizable. Y tu cerebro es difícil que sucumba ante eso, porque, bueno, piensa y razona y dice, entonces 2 minutos es razonable. 30, sí, tu cerebro ya no puede, ¿sí? Después, eso. Regla de los 2 minutos. Cambio de identidad basado en procesos, Jesús. ¿Qué significa eso? No te enfoques en resultados, por ejemplo, perder 10 kilos, sino en la identidad. Ser una persona que no se salta sus caminatas.
Vamos a desarrollar más eso, no te preocupes. Entonces, cada vez que caminas, das un voto para esa nueva identidad. Y hacerlo satisfactorio para la recompensa tardía, justamente añadir un beneficio inmediato. Si terminas tu sesión de estudios, permitite algo que disfrutes mucho justo después, para que el cerebro asocie el esfuerzo con el placer de hoy, ¿sí? Entonces, esta primera parte, imagínense todo lo que fue la parte introductoria, pero que queríamos que puedan entender súper bien. Este capítulo continuamos con más de hábitos atómicos, así que está atento porque se viene la parte del desarrollo más profundo todavía. ¿Qué te gustaría decir para ir cerrando, Jesús, este primer capítulo? Que tengamos temas muy interesantes, ¿verdad? Muy interesante y muy práctico porque vimos cómo él te resume todo en prácticas iniciales cortas, como hablamos de la lectura, hablamos de los pequeños esfuerzos. Así y mismo el es. enfoque con el que vemos las cosas. Y yo sé que muchos se sintieron identificados con varios ejemplos. Sí, así mismo es. Yo quiero cerrar con una frase, ¿verdad? Que el crecimiento personal no es una carrera de 100 metros, es una maratón de diseño, ¿sí? Entonces, al aplicar estrategias que vamos a ir compartiendo contigo, entonces vas a transformar tus hábitos, ¿sí? Tus hábitos de tal manera a lograr ese cambio que querés, ese cambio conductual en el área que sea, en la dimensión que sea de todo lo que es tu ser, ¿verdad? Tenemos tantas áreas en donde nos expresamos, nos manifestamos, operamos: el área familiar, el área laboral, el área académica, el área financiera, el área espiritual. Entonces, prendete al programa para poder continuar con este tema súper importante que te va a dar herramientas justamente para seguir creciendo, avanzando y desarrollándote. Entonces, nos vemos con el segundo capítulo aquí en Sanamente a través de Multimedia RS.